Ok, chicas, entonces esta es la tercera clase de lo de ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática. No sé si ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto en un video que de la ecuación cuadrática nos pueden preguntar dos cosas, que nos pueden preguntar cuántas respuestas tiene y que nos pueden preguntar cuáles son esas respuestas. Y que nosotros habíamos visto una fórmula que era como de un triángulo, que es lo que le llaman el discriminante, que eso es para saber cuántas respuestas tiene. Pues hoy lo que vamos a ver es cómo contestar a la pregunta, ¿cuáles son las respuestas? Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Entonces, voy a ir haciendo un ejemplo despacito, porque el ejemplo sí se las traen, como dicen, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer, es un ejemplo, pues parece sencillo, pero sí tiene su serie de pasos. Ok, entonces. Listo, profe. Ok, entonces, bueno, estaba diciendo que era la tercera clase de ecuación cuadrática. Hoy vamos a contestar la Ajá. pregunta, ¿cuáles son las respuestas que tiene esta operación de acá? Ok, entonces, vamos a ir por partes, voy a ir detallando todo lo que hay que saber para poder resolver. Lo primero, para poder responder cuáles respuestas tiene esta operación, lo primero, primer requisito, tiene que estar en orden. Tiene que estar en orden. Ahora, ¿cómo hago yo para saber que está en orden? Porque va a tener un igual y va a tener un cero. Cuando tiene esa característica, quiere decir que ya ella está ordenada. Y en este caso, tiene el igual y tiene el cero, entonces quiere decir que ya está ordenada. ¿Okay? Entonces, ya eso está listo para el siguiente paso. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? No sé si se acuerdan de esto, que es sacar los valores de A, sacar los valores de B y sacar los valores de C. ¿Okay? Entonces, en este caso, es importante recordarlo. ¿Quién era la A? Entonces, hay un número que siempre va a estar a la par del x a la 2. Ese número que esté como antes, ahí a la parcita del x a la 2, ese va a ser nuestro A. Y en este caso vean que no hay ningún número aparentemente, pero sí hay un número, es un 1. Lo que pasa es que ellos cuando es un 1 tienen esa maña de no escribirlo, pero cuando viene la letra y no tiene ningún número a la par, quiere decir que es un 1. Ahora, el B es el número que está a la par de la X, que en este caso sería el 4. Y el C es el número que no tiene X, que en este caso sería un 5. Ahora, aquí yo lo puse en orden, pero no necesariamente en el examen va a venir en orden, ¿ok? Puede ser que venga el X a la 2 aquí al final y qué sé yo. Lo que hay que saber es que el A es el X a la 2, el B es la X sola, normal, digamos, y el C es el que no tiene X, ¿ok? Ese Y sería ahí por está fácil. el segundo paso. ¿Me iban a decir algo? No, que ahí como la tiene usted acomodada, está fácil. Sí, ajá. Ahí está fácil. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo, pero que está en desorden. Ahora, ya hicimos esto. Sacamos el A, sacamos el B y sacamos el C. Ahora, yo todavía no puedo contestar a la pregunta, ¿cuáles son las respuestas? Si primero no he contestado a la pregunta, ¿cuántas respuestas tiene? Yo no puedo contestar cuáles son las respuestas y ni siquiera sé cuántas respuestas son las que tengo que encontrar. Entonces, para poder hacer esta primera parte de cuántas respuestas tiene, nosotros vamos a hacer, no sé si se acuerdan de esto, una fórmula que Ujú. es un triángulo. ¿Okay? Esa fórmula se usa para contestar a la pregunta cuáles respuestas, perdón, cuántas respuestas tiene. B a la 2 menos 4 por A por C. Esa es la fórmula. ¿Okay? Ahora vamos a ir sustituyendo. Entonces, en vez de la B, sería el 4 elevado a la 2 menos 4 por el A, que sería un 1, por el C, que sería un 5. ¿Okay? Ahora, voy a quitar ese igual. Voy a copiar el elevado a la 2 porque ahí no me deja copiarlo. Entonces, como para ir recapitulando qué es lo que yo estoy haciendo. Esta fórmula es para contestar a esta pregunta, ¿cuántas respuestas tiene? Esta fórmula hay que aprendérsela y siempre va a ser igual. Digamos, hay gente que dice, ay, si me cambian los números va a cambiar la fórmula. No. Cuando es ecuación cuadrática, para contestar esta pregunta, siempre va a ser la misma fórmula. ¿Qué es lo único que tengo que hacer?
en esta fórmula cambiar la B, la A y la C por estos tres valores. Entonces el B, el A y el C. Tener mucho cuidado porque vean que en la fórmula piden primero el B y después el A. Y hay gente que los pone en orden y no. De hecho, estos dos siempre van a estar como invertidos. Se pone primero el segundo y después el primero. Ahora, para poder contestar eso, yo voy a resolverlo en dos partes. Voy a resolver esta potencia y voy a resolver esta multiplicación. Entonces, vamos a ir resolviendo. Este 4 elevado a la 2 sería multiplicar 4 por 4. Entonces, ese 4 por 4 nos daría 16. ¿Sí? Ahora, este menos que tengo ahí como separando, lo voy a poner un menos. Y ahora voy a multiplicar 4 por 1 por 5. Entonces, ahí, lo multiplico todo de una vez. Entonces, 4 por 1, 4. 4 por 5, eso sería 20. 20. Ok. Hasta ahí, vamos bien. Después, yo tengo que resolver esta operación. Entonces, a 16 le quito 20. Eso nos daría menos 4. Hasta ahí vamos bien. Ahora, eso lo habíamos visto en el video anterior, pero no importa, lo vamos a repasar. Con el triángulo, vamos a ponerlo acá. Con el triángulo tenemos, por decirlo así, tres casos diferentes. Si el triángulo nos da positivo, esos serían dos respuestas. Si el triángulo nos da 0, eso sería una respuesta. Y si el triángulo da negativo, eso no tiene respuesta. Ahora, ¿cuántas respuestas tiene esta operación? Hicimos el triángulo y nos dio menos 4. Entonces, según esto que yo anoté acá, ¿cuántas respuestas tiene? No tiene. ¿Por qué no tiene? Porque nos No está tiene dando... respuesta. Exacto, nos está dando negativo y aquí yo tengo anotado que cuando esa fórmula del triángulo nos da negativo, no tiene respuesta. Por eso es que es tan importante contestar a la pregunta ¿cuántas respuestas tiene? Antes de contestar la segunda de cuáles son las respuestas. Entonces, en este caso me preguntan ¿cuáles son las respuestas? Y ya yo sé que no hay. Entonces, la respuesta es que no hay respuesta. Solo que ellos, para que sepan, lo copian así. La respuesta generalmente ellos ponen S de solución, ponen igual y ellos ponen unas llaves. Se supone que dentro de las llaves tiene que ir la respuesta. Lo que pasa es que no hay respuesta. Entonces ellos dejan las llaves vacías. Y otra forma en que lo copian es que hacen esto. Ponen solución igual y ponen como, parece un 0, pero tachado. Eso significa que no hay respuesta. Es otra forma de contestarlo. La que no se puede, que no existe, es esta. Y de hecho ahorita la voy a borrar. Bueno, no es que no exista, es que no se usa en este tema de ecuaciones cuadráticas. Ahora, ¿por qué eso no tiene sentido? Porque se supone que dentro de esas llaves tiene que ir la respuesta. Si las llaves están vacías, es que no hay respuesta. El problema es que estas llaves no están vacías porque tienen algo adentro. O sea, yo estoy diciendo que sí tiene respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Lo que está adentro. ¿Y qué es lo que está adentro? Que no hay respuesta. Entonces, como que lo están vacilando a uno. Dice, ¿cuál es la respuesta? Ahí tiene respuesta, sí. ¿Y cuál es la respuesta? Que no hay respuesta. Ahí no, tenía que contestar que no tiene respuesta. Entonces, esta parte, esa no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido y la vamos a borrar. Entonces, esa sería la respuesta final, que no hay respuesta. Ok. Ahora vamos a hacer un ejemplo, pues, aparentemente parecido. Dice 9 menos x a la 2. Y le pongo el elevado con esto. Ok, ahora, en esa, básicamente es hacer los mismos pasos, ¿verdad? Lo primero era revisar que efectivamente esté ordenada y aquí está ordenada por el igual y por el 0. Entonces, aquí ya estamos listos para hacer este paso de sacar quién es A, sacar quién es B y sacar quién es C. Entonces, ¿quién sería el A? ¿Quién sería el A? Se supone que el A es lo que está a la par del X a la 2. Entonces, ¿qué sería lo que está a la par del X a la 2? Sería 1, ¿no? Sería un 1, porque sí, tengo el X a la 2 y al no tener un número a la par sería un 1, pero antes del X a la 2 hay un negativo. Ese negativo hay que tomarlo en cuenta, entonces sería menos 1. Ahora, el B es lo que está a la par de la X. ¿Y cuál es el número que está a la par de la X?
¿Cuál será? Signo igual. Ninguno, ni siquiera hay. Entonces, ojo, y aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es Sí, que la lo hay. letra no tenga número y otra cosa es que la letra ni siquiera aparezca. Cuando la letra no tiene número, lo que se pone es un 1. Pero cuando la letra ni siquiera aparece, ahí se pone directamente el 0. Y ahora, ¿quién sería el C? No hay tampoco. Y ahí. Porque el C es el número que no tiene X y ahí hay un número que no tiene X. El 9. El 9. El 9. Ajá. Sí. Ahí vamos bien. Ahora hay que contestar la pregunta, ¿cuántas respuestas tiene? Entonces vamos a hacer la fórmula aquí. El B a la 2 menos 4 por A por C. Entonces, si yo voy sustituyendo eso, ¿cómo iría quedando? Entonces sería 0 a la 2 menos 4 por A por C. Por 1. Por 9. Ajá. Y ahora vamos a resolver. Entonces, vamos a hacer esta primera parte. Este 0 a la 2 sería multiplicar 0 por 0, ¿verdad? Entonces, eso nos daría 0. Hasta ahí vamos bien. Ahora, en esta otra, aquí vamos a multiplicar menos por menos. No sé si se acuerdan de eso. Menos por menos da más. Entonces, voy a poner un más. En el otro quedaba menos porque al tener solo un menos, se mantenía. Pero aquí, al tener esa pareja de menos, se forma el más. Ahora vamos a multiplicar 4 por 1 por 9. Entonces 4 por 1, 4. Y 4 por 9, 36. Y ahora hacemos la suma y esto nos daría 36. Ahora, ¿cuántas respuestas tiene esta operación? Según lo que les puse ahora. ¿Qué dice el público? 2 respuestas. 2, profe. Tiene 2 porque es 2. positivo. Ahora, ya nosotros sabemos cuántas respuestas tiene, pero nosotros no sabemos cuáles son las respuestas. Eso es lo nuevo que vamos a ver hoy. Ahora, vamos a poner un toquecito esta. Esta fórmula, no se asusten, porque se ve larga. Y al principio intimida un poco, porque sí tiene como muchos elementos, al menos a la vista. Pero usarla es bastante fácil. Ahora, en este caso, ojo, esta fórmula es para averiguar cuáles son las respuestas. Y eso es una buena pregunta. ¿Por qué la fórmula trae este más y este menos tan extraño? Porque ya nosotros habíamos dicho que, viendo lo que nos dio el triángulo, al darnos positivo, tiene dos respuestas. ¿Ok? Entonces, esto tiene dos respuestas. Entonces, si nosotros usamos la misma fórmula dos veces, no nos va a dar dos respuestas, nos va a dar dos veces la misma. Entonces, por eso fue que yo le pusieron este más y este menos. Eso es porque para poder tener las dos respuestas, yo tendría que usar esta fórmula, poniéndole un más aquí en el centro y después la misma fórmula, pero poniéndole un menos. Entonces, vamos a ir sustituyendo. Voy a hacerlo primero con el más. Entonces, menos b. El b tenemos que es un 0. Entonces, nos iría quedando menos 0 más raíz de el triángulo. Y el triángulo nos dio 36. Y después esto lo vamos a dividir entre 2. Ojo, esto es una A. Es que me queda como un 9, porque me cuesta un poco escribir con esto. Pero voy a quitarle ese palito. Bueno, pues tampoco es que cambió mucho, pero 2 por A. Entonces, en la parte de abajo, vamos a poner 2 por. ¿Y quién sería la A? En este caso, el A sería menos 1. Vamos a poner menos 1. Hasta ahí vamos bien. Ahora, en la que sigue voy a ir resolviendo lo que pueda. Digamos, ese menos 0 de momento lo vamos a poner normal. Menos 0. Más, a este 36 le voy a sacar raíz. Entonces, ustedes en acá lo ponen 36 y ponen el botón de la raíz. Es que yo en esta no quiero usarla, qué raro. A tantas. Ray, por ahí no está la calculadora. ¿Okay? Ahora, en la parte de abajo vamos a multiplicar. Entonces, este menos lo ponemos. 2 por 1 da 2. Y ahora sería resolver. Lo de arriba sería sumar menos 0 más 6. Que les voy a ser sincero. Decir menos 0 y decir más 0 sigue siendo un 0.
sea positivo, sea negativo. Entonces, este 0 es como si no estuviera. Entonces, arriba quedaría 6 y abajo quedaría menos 2. Entonces, si nosotros simplificamos esto, 6 dividido entre 2 da 3. Y por este menos, le ponemos el menos. Esa sería la primera. Ahora, ya nosotros usamos esta fórmula con el más para tener la primera respuesta. Ahora, vamos a volver a usar la misma fórmula, pero poniéndole un menos en el centro. ¿Okay? Ahora, hay gente que vuelve a hacer ese primer paso, pero yo lo que hago es sustituir directamente en este, porque nada más agarrar. Agarro ese paso que está más adelantadillo y le meto un menos. Entonces, curiosamente, menos 0, menos 6, eso daría menos 6 entre menos 2. Y aquí, curiosamente, se aplica lo de menos y menos da más. Entonces, ahí quedaría positivo y 6 dividido entre 2 da 3. Entonces, las dos respuestas es 3 positivo y 3 negativo. Ahora vamos a poner la respuesta. La respuesta sería solución igual. Y entre llaves pongo las dos respuestas que sería el 3 y el menos 3. O el menos 3 y el 3. El orden no nos va a afectar. Siempre y cuando vengan las dos respuestas dentro de las llaves. Ay, sí, Ahí por yo favor. encerré en rojo cuáles son las dos fórmulas que hay que aprenderse. La primera fórmula sirve para contestar cuántas respuestas tiene y la segunda sirve para contestar cuáles son las respuestas. Pero vean que yo no puedo hacer esta segunda fórmula sin tener la primera. ¿Por qué no? Porque incluso esta segunda me pide el valor del triángulo. Entonces, como dicen vulgarmente, a huevo tengo que sacarlo. No, no hay quite, hay que hacerlo. Ok, ahora sí. Entonces, vamos a resolver otra, que va a estar interesante. Ay, Dios. Dios guarda estornudos en el bus. Salud. Me echan. Pero por la Igual porque tenemos buena instancia. ¿Se sabe? Qué risa. Profe, cuidado, ¿verdad? Porque se oye cansado y está estornudando. No, no. Dios. Ay, Dios. No, no, usted sabe, usted sabe. No, hombre, vieran que yo sí he estado haciendo cuarentena. Ay, Dios. Pero cuarentena sí total, que no voy pero ni a la esquina. Solo hago ejercicio temprano y ya. Eso es todo lo que Qué hago. bueno, qué bueno. Ok, ahora, esta segunda vamos a resolverlo igual, contestar las dos preguntas. Entonces, vamos a hacer la primera, que es cuántas respuestas tiene. Entonces, vean que ella de nuevo viene ordenada, viene el igual, viene el 0. Entonces, ya eso está listo para sacar quién es A, sacar quién es B y sacar quién es C. Ahora, ¿quién sería el A en este caso? 1, 1. ¿Quién sería el B? 5. Y el C sería el 4. Listo. Entonces ya tenemos esas tres. Ahora vamos a hacer esta fórmula, la del triángulo. Entonces, esto iría quedando 5 a la 2 menos 4 por A por C. Ahora, esto es importante. Yo lo que estoy haciendo es, cuando yo hago el cambio de una letra por un número, lo que estoy haciendo es que cada número que pongo lo estoy poniendo dentro de un paréntesis. ¿Es necesario hacerlo? No, pero yo siento que se hace el ejercicio más ordenado. Ahora igual vamos a resolver en dos partes. Entonces la primera parte que vamos a resolver es lo que está antes del signo, que sería esto, y la segunda parte sería esta parte. ¿Ok? Entonces, en este caso, si yo hago 5 al lado, eso sería 5 por 5, sería 25. ¿Sí? Sí. Me van captando. Sí, profe. B a la 2 por 4 por la próxima. Ok, ahora pongo menos. Y ahí vamos a multiplicar el 4 Por 1, 4. por el A por el C. Entonces, en ese caso, yo hago 4 por 1, 4. Y 4 por 4, 16. Listo. Ahora vamos a hacer la resta. Entonces, en este caso, si yo hago la resta, eso me daría 9. Ojo, la gente se lo ve y dice, ay, tiene 9 respuestas. Y no, solo hay 3 opciones. Tener 2, tener una o no tener ninguna. En este caso, al ser positivo, vean que él tiene 2 respuestas, ¿cierto? Ya yo sé que él tiene 2 respuestas. Para encontrar, ya nosotros contestamos a la pregunta ¿cuántas respuestas tiene? Tiene 2. Ahora, para contestar a la segunda, ¿cuáles son las respuestas? Vamos a hacer esta segunda fórmula.
¿Sí? Entonces, esto vamos a irlo sustituyendo. Menos b, y el b son 5. Entonces, menos 5 más raíz del triángulo, que es 9, dividido entre 2 por a, y el a es un 1. Ahora, vamos a ir resolviendo. Entonces, yo primero voy a resolver la raíz y esta multiplicación. Entonces, de momento ese 5 lo pongo normal. Más, ¿y cuánto es la raíz de 9? Lo puede meter en la calcu y eso 3. daría 3. Y en la parte de abajo multiplican 2 por 1, 2. Listo. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Vamos a resolver la operación de arriba. Menos 5 más 3. Entonces, eso, les voy a ser sincero, se mete en la calcu. Y eso me daría menos 2 entre 2. Okay. Ahora, con esa, ahí sería... Cuando ustedes lo tienen en fracción, lo pueden dejar así o lo pueden dividir para que lo pase a decimal. Entonces, ahí sería 2 dividido entre 2. Curiosamente aquí no da decimal, da 1. Entonces, menos 1. Listo. Ya tenemos la primera respuesta, que en este caso es el menos 1. Ahora, para encontrar la segunda sería básicamente la misma fórmula, pero cambiando el más por el menos. Entonces, menos 5 menos 3 entre 2. Entonces, ahí es, debo 5 y debo 3 arriba. ¿Cuánto debo en total? Debo 8. Entonces, eso daría menos 8 entre 2. Y igual lo dividen. El de arriba dividido entre el de abajo. 8 dividido entre 2 da 4. Quiere decir que la solución, vamos a ponerlo así, es menos 4. Y ahí terminaría. Vean qué interesante. Yo cometí un error. Porque yo puse, estamos de acuerdo que el menos 4 es una respuesta. Pero no es la respuesta completa. La respuesta completa es el menos 4 y el menos 1. Porque todo es un solo ejercicio, entonces todo tiene que tener una sola respuesta. Ahora, otra cosa importante. En el examen, si nos piden la solución completa, nosotros tendríamos que poner las dos respuestas, el menos 1 y el menos 4. Pero a veces ellos piden una de las soluciones. Cuando a mí me pide una de las soluciones, yo, como quien dice, tengo que sacar estas dos, porque yo no sé cuál de las dos me van a pedir. O sea, al final no se van a salvar de hacer el procedimiento 2 veces.